Te presento a la culpable de todo esto que estoy haciendo, a la culpable de todos estos viajes que he hecho últimamente y a la culpable de traerme a donde estoy en este momento, ¿no? La fotografía. Si bien la cámara es un instrumento, es mi instrumento de trabajo con el que creo, con el que salgo y a través del cual me permito observar al mundo. La fotografía en sí ha cobrado un significado maravilloso en mi vida, ¿no? Desde que tengo 14 años empecé a tener acercamiento con la fotografía. De hecho, bueno, a mi papá le gustaba mucho la fotografía, tenía su camarita y aunque nunca estudió, nunca tuvo nada que ver con el arte ni nada, pues tomaba fotos muy casuales y todo, pero gracias a eso hoy podemos tener muchos recuerdos, álbumes impresos de nuestra infancia, de cosas que pues para ese entonces no era tan común, ¿no? O sea, yo nací en 1985, entonces en ese entonces no había cámaras como las hay hoy en día, o no se tomaban fotos de todos los acontecimientos, o sea, las cámaras eran análogas y apenas si empezaban las cámaras de video, ya sabes, estas viejitas, literal que les ibas dando vuelta, entonces... y aparte eran cosas que pues eran más caras, entonces tener esos recuerdos de chica yo creo que son una joya y le agradezco mucho a mi padre que nos haya dado estos recuerdos porque hoy puedo ver mis álbumes de fotos de cuando era chica, desde que nací, desde de mi mamá, mis hermanos, etcétera. Entonces la fotografía tiene un valor impresionante en mi vida. Y bueno, crezco como con esta cercanía con la foto. Y cuando tengo 14 años empiezo a trabajar en un laboratorio de fotografía. Ahora trabajo porque mi papá lo que quería era que pues yo al ser un adolescente y medio rebelde no quería que anduviera por ahí, ya sabes, echando novio, él le decía, o que anduviera por ahí perdiendo mi tiempo. Entonces le pidió de favor a uno de sus amigos justo enfrente de donde vivíamos si me podía dar trabajo para ocuparme, ¿no? Para ocuparme y para que también yo entendiera el valor de lo que cuestan las cosas, ¿no? Porque mi papá siempre fue muy dado a enseñarnos que las cosas cuestan, ¿no? O sea, que todo lo que queremos pues tiene un costo, ¿no? Entonces desde chiquitos a mi hermano y a mí, por ejemplo, era como de, ¿quieres esto? Sí, pero te lo tienes que ganar, ¿no? Tienes que tender tu cama, lavar los trastes, hacer tareas en el hogar, entonces ahora sí podrás tener como, por así decirlo, un premio, ¿no? Entonces no era solo de tener las cosas porque sí, sino entender que todo era esta reciprocidad. ¿Quieres algo? Sí, pero tienes que dar algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio para obtener eso que quieres? Y de esta manera, pues crecí y cuando te digo, tengo 14 años, pues yo iba en la secundaria. Entonces, saliendo de la secundaria, me iba a este laboratorio de fotografía que se llama Fotopremier. Creo que ya no existe, pero ojalá existiera. Está en la Ciudad de México. Lugar donde nací, por cierto. Y pues estaba el laboratorio de foto, yo salía y pues yo a los 14 años, ¿qué puedes esperar? O sea, de un trabajo, ¿no? Me explico, o sea, era como de, bueno, pues era un adolescente rebelde, como que siempre he sido muy ordenada y afortunadamente me considero una persona que aprende rápido. Entonces decía, bueno, no pasa nada, por el tema del trabajo pues voy a aprender y no va a ser un problema. Y ya estando ahí en el laboratorio, yo estaba en el departamento de control de calidad. Entonces a mí me tocaba revisar las fotos, que todos los rollos que llevaban a revelar, tenía que revisar que no hubiera fotos veladas, que no hubiera fotos mal impresas, etcétera. Entonces veía 1001 fotos todos los días, ¿no? Revisaba todos los rollos que llevaban a imprimir, los revisaba que estuvieran bien en sus sobrecitos donde se entregaban y ya, ese era mi trabajo, ¿no? Trabajaba de lunes a viernes de 3 a 8 de la noche y sábados de 10 a 2. Y me pagaban una
nada, o sea, literal era algo muy significativo. Pero pues creo que ahora que lo veo en retrospectiva, fue una de las mejores cosas que me pudieron haber pasado en la vida. El caso es que estaba el laboratorio de foto y había tanto el laboratorio, el cuarto oscuro, como las máquinas donde ya imprimían los rollos automáticos. Y había un departamento también donde estaban los de Photoshop, los que sabían de Photoshop, que en ese entonces apenas sí empezaba Photoshop. Había una computadora y apenas empezaban los temas de retoque. Entonces ese departamento era como wow, el departamento nuevo de la fotografía, ¿no? O sea, donde hacen lo último en tecnología, el retoque fotográfico, guau, bla, 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 ¿no? Y pocas veces llegué a entrar ahí, pero me llevaba mucho con un señor que trabajaba en el área de revelado y él era el que me explicaba todos los temas del color, como cuál era el proceso del revelado, porque algunas fotos salían sobreexpuestas, otras subexpuestas. Y pues me explicaba, pero y yo más o menos entendía, pero realmente no tenía mucha noción, ¿no? De lo que era la fotografía. Pero bueno, me enseñaba bastante y pues conforme va pasando el tiempo te vas familiarizando con los conceptos, etcétera. Y entonces yo empecé con mis primeras camaritas. Me acuerdo que lo que ganaba lo juntaba y decía, bueno, esta quincena me voy a comprar una camarita, que era una de estas Polaroid instantáneas, ¿no? Y después una cámara de 110 milímetros y yo ponía a mi sobrina, que en ese entonces mi sobrina tenía 2 años, y la ponía así en mi closet, era de estos de piso a techo, la puerta, toda la pared corrida. Entonces era blanco y ahí ponía a mi sobrina, le decía, ponte ahí y ponte a modelar. Entonces yo le hacía sus sesiones de fotos, ¿no? O sea, yo 14 años, ella 2 años y ponía a la niña ahí a hacerle las fotos, porque según yo, pues quería ser fotógrafa, ¿no? Entonces era muy chistoso porque pues luego veías las fotos y dices, ay, Dios mío, qué horribles fotos, no pude usar todo mi horizonte chueco. O sea, muchas cosas que en ese momento pues no sabía y por supuesto apenas, o sea, es tu primera cámara, pero pues ahí más o menos empecé a agarrarle la onda. Y yo me acuerdo que de estos rollos que yo revisaba, me tocaba revisar el de una fotógrafa que cada que entraba al lugar, al laboratorio y que llevaba sus rollos, yo decía, ay, ojalá que me toque, o sea, ya quiero ver el resultado de esas fotografías, ¿no? Porque cuando empezaba a verlo eran de esas fotos que podía quedarme contemplando por horas, porque eran hermosas, o sea, eran realmente unas fotografías que eh, ella sabía capturar perfectamente la luz, el momento, estas tonalidades como tipo en clave alta, que en clave alta significa que tienen mucha luz, o sea, muy blancas las fotografías, muy claras, y en ese entonces todo eso lo lograbas desde la cámara, ¿no? O sea, no había estos, o sea, sí existía el departamento de Photoshop, pero no era que todos los fotógrafos pasaran sus fotografías por ese departamento, ¿no? O sea, casi todas sus fotos eran directas del rollo. Entonces, la verdad es que yo admiraba muchísimo su trabajo. Era una fotógrafa de bodas y aunque casualmente no me gusta hacer fotografía de bodas, pero pues ella de verdad sabía capturar la emoción, o sea, era de esas fotos que ves y dices, ay, wow. Entonces ahí fue donde nació mi amor por la fotografía, porque yo decía, wow, cuando sea grande quiero ser así, ¿sabes? O sea, quiero aprender a transmitir algo a través de mis fotos. No sé si ahorita lo haya logrado o no, pero pues sigo trabajando en eso. El caso es que yo veía eso y yo decía, quiero estudiar fotografía, ¿no? Entonces pasa el tiempo y bueno, pues cuando era chica, al final de cuentas la fotografía yo creo que es una profesión cara. La verdad las personas que lo agarran de hobby, mis respetos, porque tanto la cámara, los lentes, todos los accesorios es equipo caro. O sea, no es algo que, ay, me gusta la pintura, vas a la papelería, te compras un canvas, unos pinceles y ya está, puedes hacer una pintura, ¿no?
unas pinturas acrílicas. No es tan caro, o sea, si bien es cierto que hay muchos procesos y muchas técnicas y no todo es igual, depende de qué perspectiva, pero en sí la fotografía pues es algo caro, entonces como un hobby no me imagino, ¿no? Pero bueno, yo siempre la veía como para dedicarme a la fotografía, para vivir de la fotografía. Entonces, ya cuando crecí, pues era como de, güey, pues comprar una cámara, o sea, una cámara buena, era una super lana. Y yo la verdad es que no, o en el caso de cuando era chica, mi familia, con mi papá básicamente, pues no era como que tuviéramos así el dinero del mundo. Entonces justamente tenía que trabajar, tenía que juntar mis quincenitas, aparte de pagar todos mis gastos, reservar algo para después poderme comprar una cámara. Y en realidad yo creo que la primera cámara que llegué a comprar en México, no sé si en otros países exista, pero en México tenemos las famosas mensualidades sin intereses. Entonces la primer cámara que me llegué a comprar fue con una tarjeta de una de mis hermanas que me prestó para comprarla a meses sin intereses, porque era la única manera que podías hacerte de equipo, ¿no? En mi caso, o sea, porque pues era algo muy caro y pues apenas si me daba, por ejemplo, trabajar, estudiar y pagar mis gastos y aparte pues comprar el equipo. Y te digo esto porque ahí ya era más grande, o sea, cuando me metí a estudiar fotografía, pues yo ya, ¿qué habrá sido? Hace 15 años, entonces 15, 16 años, pues ya era más grande, entonces yo ya trabajaba, ya tenía un trabajo más estable y todo, pero pues siempre ha sido algo caro, ¿no? Y lo chistoso es que antes de estudiar fotografía, yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Londres un tiempo. Y en Londres, cuando estaba allá en Londres, tengo unas amigas, muy buenas amigas españolas, y una de ellas le gusta la fotografía, entonces tenía una Nikon, y yo me acuerdo que veía sus fotos y decía, ay, wow, o sea, de verdad yo quiero retomar la fotografía, o sea, esa pasión, ¿no? Ahí todavía no había estudiado foto, y todavía lo veía como muy lejano por el tema económico, pero pues no quitaba como el dedo del renglón. Y el ver a ella y ver sus fotos como que me hizo retomar ese gusto por la foto, ¿no? Y dije, bueno, en algún momento. Y el caso es que cuando estaba allá, en ese momento pues yo estaba enamorada y ya sabes, ¿no? El amor, historias maravillosas de amor que viví en esa época, una historia maravillosa de amor. Y este chico, que también es director de cine, llevó fotografía, diseño gráfico, etcétera. Entonces es todo un artista este hombre. Y él me regaló mi primer cámara análoga, me regaló mi primer cámara Canon análoga cuando vivía en Londres. Entonces pues dices, güey, estás en Europa, en los mejores lugares para tomar fotografías, con tu cámara pues vas a hacer maravillas, ¿no? Y yo me imaginaba tomando las fotos así, unas fotos espectaculares, porque yo me acuerdo que en Londres íbamos y veía el Big Ben, ya sabes, las fotos que ahora vemos, que son digitales, pero te digo, en ese entonces todavía eran análogas. Yo decía, ay, wow, veo mi foto así padrísima, y según yo la veía a través del visor, y tomaba la foto, y según yo en mi mente iba a quedar padrísima, ¿no? Luego me acuerdo otra, después de Londres estuvimos viajando en Noruega, en la nieve, y según yo tomaba unas fotos espectaculares, y wow, ¿no? Fascinada, pero pues no podía ver el resultado, porque eran rollitos, entonces llevaba mis rollos, y hasta que llegara a México iba a poder revelar esos rollos. Y entonces después de ahí fuimos a España, ya sabes, estuvimos por Barcelona, Madrid, Sevilla, etcétera, un montón de lugares, unos atardeceres espectaculares, unas noches donde, me acuerdo una noche en Sevilla donde estábamos así, en la orilla de un río, y la luna gigante, se veía el reflejo en el río, increíble. Yo dije, wow, esta foto va a ser así de premio, ¿no? Ya sabes, entonces yo tomando la foto padrísima. Bueno, pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa?
que voy regresando a México, bueno, regresamos a México, cuando revelo mis rollos, oh Dios mío, qué cosa tan más horrenda. O sea, de todos los rollos, no me acuerdo cuántos habrán sido, pero unos 8 o 10 rollos, porque aparte antes se valoraba mucho más la fotografía. Obviamente como no era algo digital, cada fotografía la tenías que pensar más, o sea, era como de aquí, ¿no? O sea, no ibas tomando fotos aquí y ahora tenemos la oportunidad de tomar tantas como podamos y después decidir cuáles sí y cuáles no. Que, ojo, la cámara también tiene vida, o sea, tiene 500,000 disparos de vida, una cosa así, dependiendo el modelo, etcétera, pero pues tiene vida y a veces eso se nos olvida, pero el obturador tiene vida, entonces... aunque hay muchas que pueden durar toda la vida también, si les das buen mantenimiento, etcétera, como los coches, por ejemplo, si les das correcto mantenimiento, tienen cierta vida, pero pues la puedes extender tú. Lo mismo en las cámaras. El caso es que con la cámara digital nosotros tenemos la opción de tomar miles de fotos de todo lo que queremos. Antes era rollito y era como de pues aquí y me queda otro rollo y si querías comprar rollo pues era más lana, etcétera. Entonces como que te mesurabas mucho más en tomar las fotografías y las pensabas un poco más. Ahora yo no había estudiado foto, entonces él medio me explicaba que el diafragma, que no sé qué, y yo pues me sentía la fotógrafa profesional así con mi camarita analoguita, mi lentecito, y ahí iba por Europa tomando fotos, bueno... Era mi sueño, ¿no? Mi sueño así hecho realidad. Pues sí, cuando voy regresando a México y voy viendo el resultado de las fotos, dije, ay, Dios mío. Ahí es donde entendí el dicho que dice, tus primeras 10,000 fotografías son las peores. Bueno, pues sí, o sea, definitivamente esas entraban porque al final pues eran de mis primeras fotografías, ¿no? O sea, las primeras que tomé cuando trabajaba en el laboratorio pues no contaban, ¿no? O a lo mejor sí, pero pues no tenía sentido ninguna de las fotografías. Logré rescatar 2 o 3 que quizá habré tomado en modo automático, yo no sé cómo le hice, pero 2 o 3 que se lograron rescatar. Pero imagínate un viaje increíble y por todos lados y no traer fotos. Bueno, fue una de las frustraciones más grandes de mi vida. Y yo creo que a partir de esa frustración dije, no, esto no puede ser así, tengo que estudiar fotografía, me cueste lo que me cueste. O sea, por supuesto es una carrera súper cara, el equipo y todo, pero pues dije, ni modo, trabajo horas extras y lo que sea, y pues eso era lo que hacía. Realmente salía de la escuela a la 1 de la tarde y trabajaba de 1 de la tarde, a veces me quedaba a trabajar toda la noche, para tener horas extras y hasta el siguiente día trabajaba en un negocio de diseño, publicidad y todas esas cosas. Entonces había como mucho trabajo y siempre tenía, pues había siempre cosas que hacer. Entonces siempre tenía la oportunidad de hacer como tipo horas extras o proyectitos extras para poder sacar dinero y pagar la escuela y hacerme de mi equipo, etcétera. Entonces fue algo como... complicado en ese entonces, pero pues de esas cosas que después valen la pena porque ves todo ese esfuerzo que te costó, ¿no? Y yo me acuerdo que desde que estaba en la escuela era como de con mis amigos, ay, vamos a hacer una sociedad que se va a llamar Sociedad de Fotógrafos Profesionales, y vamos a hacer este proyecto. Y yo hacía disque mi logotipo, yo ya tenía pensado así toda la estructura de ese negocio desde ese entonces. Estoy hablando del 2009 al 2011. Y entonces era como de, güey, todo eso... ¿Sabes? O sea, como que yo decía, vamos a hacer fotografía de producto y compré mi primer cámara digital a meses sin intereses con la tarjeta de mi hermana y entonces empecé a hacer mis primeras fotos de productos, ¿no? Y pues sí, o sea, experimentar y pues en ese entonces yo no sabía qué rumbo me llevaría la fotografía, ¿no? Después de ahí salimos de la escuela. Bueno, en la escuela, por ejemplo, había el maestro de cine. Una vez medio abusó de nosotros, de nuestra nobleza, porque el maestro tenía un cliente, yo creo que, o vendía fotos, video y fotografías.
Entonces, un día nos dijo, ay, pues para que vengan a practicar, como parte de su práctica, los voy a llevar a una boda, no sé qué, iban a hacer fotos y video y bla, 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 y fuimos un compañero y yo. El güey ha de haber cobrado una la nota por esa boda. A nosotros nos dio como 500 pesos o 200 pesos para los pasajes casi casi. Fue una friega de trabajo así de todo el día, el behind the scenes, ya sabes. Yo creo que por eso me traumé de hacer fotografías y dije, no, esto no es lo mío. O sea, la verdad, mis respetos porque es una chambota. Aparte de que lo mío, pues no, nunca fueron los sociales, ¿no? O sea, si es la sesión de fotos de los novios, podría ser, pero así de que vas y tomar fotos del evento, nunca ha sido lo mío y nunca es algo que he disfrutado, y mis respetos para los que lo hacen, ¿no? Porque es un trabajo bastante, pues, pesado, ¿no? El caso es que hicimos esas fotos, pero pues a mí me servían como medio de portafolio. Y ahí yo iba con mi camarita haciendo fotos, mis primeros portafolios, etcétera. Cuando salimos de la escuela, el tío de uno de los amigos de la escuela trabajaba ya en una agencia de foto. Entonces, pues ya sabes, sales de la escuela y es de, ajá, ¿y ahora qué onda, no? O sea, yo tenía mi trabajo, pero no tenía nada que ver con fotografía, era más relacionado al diseño. Entonces, era como de, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Cómo le haces para empezar, no? O sea, mi idea siempre fue ser empresaria, ¿no? Entonces siempre jugaba vamos a poner nuestro estudio de fotografía y vamos a vender fotografía de producto y vamos a hacer sesiones de foto, etcétera. Y pues medio que lo hacía, pero te digo que el tío de este amigo trabajaba ya en una agencia y entonces nos dice el cuate, oigan, pues mi tío está buscando, ¿no? Alguien se apunte, y yo así como de, no, pues yo empiezo a trabajar en la agencia. Entonces nos piden nuestro portafolio, yo ya tenía la cámara, mando mi portafolio, era una agencia de espectáculos. No voy a mencionar muchos detalles al respecto porque no, tampoco quiero quemar. Pero, híjole, de repente sí eran unas cosas bárbaras lo que me tocaba fotografiar ahí. Estuvo divertido porque al final de cuentas pues vas saliendo de la escuela y en la escuela te enseñan todo, ya sabes, así como pues by the book, ¿no? O sea, todo como debe de ser. Pero una cosa es lo que ves en la escuela y otra cosa, salir al mundo real, estar en lugares donde tienes que traer la foto en medio de 200 fotógrafos que vienen buscando la misma fotografía, ya sabes, en las alfombras rojas, por ejemplo, que eran unas cosas impresionantes, o sea, pues yo como niña, ya sabes, así como que llegaba al lugar, a los eventos, a veces no tenía ni idea qué hacer, yo veía que todos llegaban con sus flashes super pros y todo, y yo decía como de, güey, y yo en pañales, ¿no? O sea, bueno, saliendo de la escuela, pues no sabía casi nada, entonces era mucha diversión porque pues todo era nuevo, ¿no? Y aparte la ventaja de que era una agencia de espectáculos, pues nos tocaba cubrir cada evento, así, desde un evento muy padre, no sé, Mercedes-Benz Fashion Week, creo que en ese entonces ya me tocaba con esa agencia, conferencias de prensa, obras de teatro, cositas así, ¿no? Porque pues la agencia contrata a los fotógrafos y las fotos se venden para las revistas, etcétera. Ahora era agencia de espectáculos, entonces teníamos que buscar fotografías también de repente chuscas o así que le llaman, ¿no? El caso es que ahí tuve la oportunidad de conocer, pues te vas metiendo en el ambiente, vas conociendo a otros fotógrafos. Yo me acuerdo que los veía y decía, ay, wow, cuánto talento. O sea, veía unos que decían, no manches, tienen un chorro de talento, y yo aquí con mi camarita toda pedorra, apenas si más o menos sé hacer las cosas, pero bueno, ¿no? Así se empieza. Yo creo que es lo padre de la foto. Y al final, pues creo que no estaba tan mal, ¿no? No, siempre lo ideal era traer las fotografías correctamente expuestas, etcétera. Y yo creo que otra de las cosas importantes a las que me acostumbré cuando estaba en esos trabajos es que no tenías el tiempo para editar las fotografías. Entonces era buscar que desde la toma quedaran lo mejor posibles, porque de ahí pues se mandaba, ¿no? No había tiempo de, ay, me voy a dedicar a bajarlas, luego de editar. Nada de lo que hoy es
lo que hoy, el proceso que pasa, bueno, yo no lo pasaba, ¿no? Era como directo. Y ahí tuve la oportunidad de ir conociendo personas, conocí a uno de los seres maravillosos más hermosos que he conocido en la vida, que fue quien me empezó como a guiar en mi trayecto de foto, Jorgito. Y bueno, él lo conozco ahí viene o sea, ahí entra una historia de amor maravillosa, pero no es el tema de este video. Lo conozco, me enamoro de él, empezamos a salir, etcétera, pero él me conecta con otra persona, o sea, él ya conocía a otro fotógrafo de una revista que se iba a salir de la revista. Jorge trabajaba en el periódico Reforma, entonces él trabajaba en el periódico Reforma y él conocía a este otro fotógrafo en otra revista y me dijo, oye, tengo un cuate, trabaja en esta revista, se va a salir, ¿por qué no aplicas? ¿No? Y yo así como de, no, o sea, mis fotos son re malas, ya parece que voy a poder entrar a trabajar en esa revista. Y él no, o sea, la verdad es que él siempre me motivó, siempre me echó porras, él era el que me daba los tips de cómo exponer, ¿no? Que ponte aquí para las conferencias de prensa, las alfombras rojas, era como de, no, pues mejor de este ángulo, búscale acá, no sé qué. O sea, de verdad, yo creo que uno de mis mejores maestros en todos los sentidos. Entonces me ayudó muchísimo a también agarrar confianza, ¿no? De decir, pues sí, o sea, sí puedo, dale, bueno, va. Armé mi disque portafolio, lo mandé, fui a entrevistas, me contratan y entro a trabajar a esta revista que también era de espectáculos, pero era ya una revista donde se hacían sesiones de los artistas para la portada y los interiores, etcétera. Entonces ya eran fotografías más producidas, más de revista. Con, ya sabes, maquillista, iba el editor, todos los que, coordinador de moda, etcétera. Entonces ya eran producciones padres. Había días en los que yo no sabía ni lo que estaba haciendo. O sea, debo de confesar que sí. Obviamente cuando tú llegas a una entrevista, pues sí lo sabes hacer, ¿no? Pero igual no tienes toda la experiencia del mundo. Yo decía, no, sí puedo. Yo me sentía como súper confiada de que sí lo podía hacer. Pero por dentro era como de, creo que nunca lo he hecho, ¿no? Pero bueno, en muchas ocasiones fue así. Sin embargo, vas fluyendo y todo. Y pues ahí la iluminación, gracias a Dios yo ya tenía mi equipo de iluminación, entonces yo ya había experimentado por mi cuenta con productitos que dizque para el negocio de mi hermana, no sé qué, para el negocio de un amigo que hacía las fotos de su restaurante, cositas así. Ahí empecé a experimentar con mi iluminación. Entonces ya cuando entré a la revista pues ya manejaba la iluminación mejor, ¿no? Y de repente empiezo a hacer las fotos de sesiones de portada, etcétera. Ahí también yo creo que me tocó conocer o compartir con otros de mis maestros senseis, yo les llamo, de la fotografía, que actualmente pues todavía tengo contacto con ellos. La verdad es que mis respetos, siempre los veía como de, ay, wow, cuando sea grande quiero ser como ellos, de verdad, porque son unos másters en la fotografía, másters. Y entonces trataba yo como que de seguir sus pasos, ¿no? Siempre era como de ver cómo lo hacían y a ver, enséñame y llévame esto. Entonces siempre me estaba metiendo, como que yo no me conformaba con lo que a mí me tocaba hacer, siempre buscaba el irme también hacia donde estaban ellos y a ver cómo le haces, cómo iluminas tú, cómo le haces para que te salga este efecto, ¿no? Para que no se queme, bla, bla, bla. Entonces me empezaron a dar muchos consejos y así es como iba mejorando, ¿no? Ahí estuve un rato, si no mal recuerdo, como año y medio más o menos, hasta que después se dio la oportunidad de pasarme a otro lugar. Y a otro medio, donde también, ahí fue donde, si ya esa había sido como la primaria, la secundaria, ya en cuestión de cuestión laboral, donde vas aprendiendo, primaria, secundaria, pues ahí ya era la universidad, ¿no? O sea, me había brincado la prepa, ya era la universidad, la maestría y el doctorado en ese trabajo, porque a donde me pasé tuve la oportunidad maravillosa de hacer muchos tipos de fotografía.
que sí, seguía siendo parte de un periódico y todas las revistas, los suplementos que vienen dentro del periódico, que eran como los temas especializados, ¿no? Entonces ahí hacía gastronomía, arquitectura, de viaje, retratos. Entonces todos los días era una sesión diferente. Había días que me tocaba, no sé, 7 de la mañana, entrevista de un político, sesión de fotos, ¿no? Tienes 5 minutos para las fotos. Luego a las 11 de la mañana tenía una sesión de moda en Polanco, donde iba a haber coordinador de modas, maquillista, no sé qué, 2 horas para la sesión de fotos. Y luego en la tarde tenía obra de teatro, tenía que traer una sesión de fotos así pro, de una entrevista o de una conferencia de prensa, y nos daban 10 minutos para la sesión de fotos. Entonces era tan versátil entre sesión y sesión, porque había días que eran de moda, había días que me tocaba restaurantes, cubrir 3 restaurantes y vas a hacer las fotos de los platillos, del proceso, de los chefs, el retrato del chef, de no sé qué. Y pues obviamente ahí te vas educando a tu ojo y te vas amaestrando, ¿sabes? Era la única manera de lograr esa versatilidad, pues es haciéndolo todos los días, todo el tiempo. Y ahí otro de mis super senseis, o sea, Enriquito, que hasta la fecha, o sea, lo sigo admirando impresionantemente. Había muchas personas que admiraba, pero especialmente él, porque aparte tiene un ojo maravilloso y yo creo que es igual de los que me han dado muy buenos, grandes consejos de toda, o sea, que se me quedaron grabados, hasta la fecha los tengo presentes. Y él siempre me decía así como de, es que busque este otro ángulo, o sea, velo desde otra perspectiva, ¿no? No siempre, no traigas la foto bonita, o sea, búscale el lado original, busca ser más creativa. O sea, él me decía, bueno, sí, tu foto está bonita, está bien iluminada, está correctamente expuesta y todo, pero le falta algo, ¿no? O sea, entonces busca esto. Y como que él me enseñaba mucho en ese sentido. Y esos años que estuve trabajando ahí, la verdad, fueron mi mayor escuela, porque de verdad había situaciones en las que, o sea, literal, era de, tenemos entrevista con, en ese entonces el presidente era, creo que Peña Nieto. Sí, era Peña Nieto y era, tenemos entrevista con Peña Nieto, nos va a dar 5 minutos de entrevista y 2 minutos para las fotos. 2 minutos para las fotos. Tienes que traer la foto. Entonces era como de, güey, tienes 2 minutos para hacer una sesión del presidente, así, ¿no? Entonces, mientras vas caminando, entras a Los Pinos, que en ese entonces no era abierto. Mientras iba caminando, iba entrando y vas viendo las locaciones, ¿no? Mira, lo voy a poner aquí, si tengo tiempo lo voy a poner acá, y entonces no sé qué, y la luz aquí, la hora nunca, a veces no había chance de programar la hora. Cuando eran sesiones como más estructuradas sí se podía, pero cuando no, era con las herramientas que hubiera. Si estaba el sol a las 12 del día, pues a ver cómo lo hacías, pero tenías que tener una buena foto, ¿no? Entonces era como de, vas caminando, vas viendo, ok, aquí la luz, son las 11, está muy no sé qué, va a bajar la luz, de aquí a que pasemos de la entrevista, no, mejor lo pongo acá en la sombrita y le relleno con el flashecito, etcétera. Dependiendo si me da tiempo, lo paso a las escaleras. Entonces, literal, mientras vas caminando, vas viendo todas las locaciones donde lo vas a poner, que al final no te da tiempo de nada. Al final te da tiempo de 2 fotos al lado de donde está la entrevista y es lo que hay, ¿no? Pero pues es mejor traer más ideas y que no se den a que tengas el tiempo y no tengas ni idea qué hacer con ese tiempo, ¿no? Entonces fue de las mejores escuelas porque era improvisar y sacar todo de la manera más rápida, ¿no? Entonces yo creo que todos los fotógrafos que trabajábamos en esa sección, bueno, en realidad en todas las secciones, cada una de las secciones eran muy particulares y cada una tiene su grado de dificultad. O sea, deportes, mis respetos, lado periodismo, bueno, mis respetos. O sea, me llegó a tocar cubrir marchas, etcétera, y pues la verdad no soy la mejor reportera gráfica, ¿sabes? O sea, obviamente lo hacía y todo, pero pues creo que tienen un sentido
que a mí me falta mucho, o sea, de estar en el momento de la acción sin miedo, o sea, te toca estar presente ahí, ¿no? Que está explotando la bomba, o sea, yo lo que hacía era correr y refugiarme. Hay los fotógrafos, la neta, que son bien chidos, lo que hacen es que están en ese momento, en el momento de la acción, donde tienen que estar y ahí lo capturan, y no solo lo capturan hermoso, lo componen de una manera maravillosa, con una exposición correcta. Obvio, todo siempre era en manual, o sea, ahí la habilidad era de llegar al lugar, ahí ya sabes que va a ser ISO tal, va a ser apertura de diafragma tal, velocidad tal, ya te lo sabes, o sea, vas adaptando tu ojo a tal grado que ya llegas a un lugar y ya más o menos puedes saber cuál va a ser la exposición que puedes utilizar, ¿no? Pero claro, por supuesto, eso lleva miles de sesiones de fotos, ¿no? O sea, ahorita yo te puedo decir que mi archivo es de cientos de miles de fotos, entonces necesita pasar mucho tiempo y muchas circunstancias de manera distinta para que sepas cómo puedes reaccionar o cómo puedes actuar en cada una de ellas, ¿no? Y eso yo creo que fue una de mis mejores escuelas, porque te digo, o sea, me enseñaron esa diversidad, el saber cómo actuar ante todas las situaciones y de qué manera podía traer la foto, ¿no? O sea, quizá a veces no era el resultado by the book, o sea, de tienes que cerrar un paso y abrirlo acá, o sea, ahí era resolver, pero siempre traer una correcta exposición y una buena composición. Ahora, todo eso, como te platicaba, o sea, ahí ya había más tema de edición, pero como muchas veces tienes que mandarlo rápido, inmediato, porque lo van a subir al .com, entonces tienes que mandar las fotos desde que estás tomando las fotos, desde que estás en el lugar, ya sabes cuál va a ser la foto, entonces te tienes que ir, vas pensando y dices, esta es la foto, y ya la identificas, aunque tomas 500 fotografías, de esas 500 fotos, ¿sabes cuáles son las 5 fotos, las 5 mejores? Las tienes súper, bueno, a mí eso me pasa, o sea, tenías súper grabada, ok, esta va a ser la foto de y ya nada más buscas o verificas detalles de que esté correctamente en foco, que esté correctamente expuesta, etcétera, y esas son las que mandas, pero a eso te vas adaptando, porque no tienes tiempo, tienes que decidirlo y tienes que hacerlo rápido. Entonces, todos los fotógrafos que trabajan en agencias y en medios, la verdad es que mis respetos, porque desarrollan esas habilidades, ¿sabes? O sea, no solo es, pues sí, las fotos ahorita, por ejemplo, que tengo la oportunidad de viajar y tomar fotos de paisajes y con el tiempo de la vida y me puedo tomar y yo decidir qué quiero tomar, qué no, lo que sea, bueno, ahorita ya es otra cosa, pero me tocó vivir muy diferente o aprender de manera muy diferente y por muchos años, ¿no? Y ya después, pues cuando yo inicié con mi proyecto, pues no solo yo, sino cuando lo inicié en ese momento con mi socio, con mi partner, que iniciamos ya el proyecto de foto, etcétera, bueno, pues ya era distinto, ¿no? Ya era como con otro objetivo, ya con toda la experiencia, etcétera, que ahora ahí venía el tema de los negocios, ¿no? Una cosa es hacer fotografía, una cosa es ser creativo y otra cosa es hacer un negocio de eso. Y yo creo que eso es lo que he venido trabajando y documentando todos esos procesos para que ahorita, después de los años y de poder haber aprendido, que todo va cambiando, y créeme que, y más hoy en día, que todo el mundo vivimos en un mundo digital donde todo cambia todos los días y tenemos que estarnos actualizando. Entonces, por supuesto voy documentando procesos, pero de repente ahora hay que actualizar esto y hay que actualizar el otro, porque lo ideal es que sepamos, o sea, que sepas, o sí, que los fotógrafos sepan que se puede vivir de la fotografía. O sea, muchos lo ven como hobby, está padrísimo, y si es un hobby o es tu hobby,
qué maravilla, porque lo puedes ver desde el lado terapéutico, ¿no? O sea, es un arte salir a tomar fotografías, dedicarle tiempo, o sea, no es solo darle clic, no es solo ver a través, o sea, es componerla, encontrar ese sentido, verlo, todo lo que hay a tu alrededor, ver cómo vas a acomodar todos los objetos dentro de tu cuadro, ¿no? O sea, ver la luz, identificar cuál es la luz, qué parte de esa escena vas a seleccionar. Entonces todo tiene un porqué. Si lo haces como hobby está padre, pero si tienes el talento y realmente puedes aportarle valor a otros con tu talento y quieres vivir de eso, pues también se puede. El tema está en que como fotógrafos muchas veces no sabemos cómo hacerlo porque nos enfocamos a la parte creativa, no a la parte de los negocios, de las ventas, de toda esa parte tediosa. Entonces, por eso ahora yo que ya mezclé la parte de fotografía con la carrera de mercadotecnia, pues lo que hago justo es ayudarles a desarrollar esos procesos para que puedan vivir de sus talentos, a los que quieran hacerlo, los que quieran seguir haciéndolo de manera como hobby, pues también les puedo enseñar, ¿no? Pero quienes quieran, o sea, se puede vivir de esto, porque al final, pues, esta es la que me ha traído a donde estoy, ¿no? En este momento, y gracias a la fotografía, gracias a esta pasión que tengo por la fotografía, te puedo decir que hoy la veo de una manera totalmente distinta a como cuando empecé, ¿no? O sea, ha sido todo un proceso de adaptación, ha sido todo un proceso de adaptación en el sentido de que primero era análoga y de la análoga a la digital, ¿no? Y ahora de la digital a la mirrorless, y entender que todos esos son saltos y son cambios y es evolucionar. Y ahora incluso con todo el tema de la inteligencia artificial, que bueno, la inteligencia artificial lleva presente en nuestras vidas ya desde hace bastante tiempo, pero ahora mucho más notorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que ahora en Photoshop le digas cambia el fondo y hazle esto y ponle esto y te lo hace en minutos es impresionante, cuando antes eso nos costaba días de trabajo, editar o cambiar o modificar, ¿no? Entonces todos esos cambios, esas evoluciones que necesitamos ir incorporando en nuestro día a día, por supuesto de repente cuesta trabajo porque siento que como fotógrafos o como creativos, como que a veces nos resistimos a esta parte del cambio, pero pues al final hay que saber cómo incorporarlo en nuestro día, ¿no? Ahora, yo te puedo decir, muchas veces era la fotografía comercial lo que me llamaba la atención, ¿no? Ahora veo la fotografía más desde el lado terapéutico, o sea, la veo como una herramienta de comunicación donde puedes crear arte y puedes expresar y puedes conceptualizar todas esas ideas o pensamientos que muchas veces tenemos que no sabemos cómo darle forma, y lo podemos hacer a través de una fotografía. Me parece maravilloso. Entonces, pues te conté parte de mi trayectoria. La verdad es que la fotografía para mí tiene un sentido impresionante en mi vida. Hoy en este viaje que estoy haciendo no solo ha sido por la foto, sino también por muchos temas personales que he tenido la oportunidad también de vivir muchos cambios y muchas situaciones que me han llevado a verla desde un lado totalmente distinto, ¿no? Ese ya será cosa de otro video, otra historia, pero sí te quería compartir que, bueno, la fotografía es algo maravilloso que nos puede ayudar tanto desde el sentido terapéutico, nos puede ayudar como parte, como usarla como meditación incluso, o sea, como fotógrafos nos refugiamos atrás de ella y a lo mejor nos enfocamos en el momento presente, estamos ahí, observamos, o sea, el arte de observar lo que hay a nuestro alrededor no es cualquier cosa, es un arte y se necesita dedicación, se necesita atención, se necesita aprender a observar todas las formas, los colores, las texturas, todo lo que hay y cómo lo vamos a componer. Entonces, por supuesto todo requiere práctica, pero
pues yo creo que cuando te gusta algo y lo haces con pasión, lo haces con dedicación y sobre todo con una buena intención, pues puedes lograr cosas maravillosas. Se puede vivir de la fotografía, sí se puede vivir. No es algo fácil, sobre todo en estos días que es un mundo lleno de competencia y que con las cámaras que pues, la mayoría lo maneja en automático y ya fotos padrísimas, pues sí, está muy padre, es muy respetable cada quien, pero pues eso hace que haya mucho más competencia y yo creo que lo importante es que sepamos reconocer qué es eso que nosotros estamos aportando diferente, ¿no? O sea, porque puede haber 1000 personas que te enseñen de fotografía, 1000 personas que te ayuden a vivir de eso, pero el tema también es como desde dónde, ¿no? Yo trato de hacerlo desde un sentido mucho más humano y pues bueno, estoy aquí compartiéndote estas historias. Hoy es el día 20 del reto 21 días out of the box y parece que ya cada vez me siento mucho más cómoda porque otra vez va un video de 45 minutos. Así que esta es mi experiencia. Si te gusta la fotografía, lo que te puedo decir es practica tanto como puedas, observa y si te apasiona, hazlo desde el corazón, más allá del tema del dinero, más allá de verlo como un negocio, hazlo desde el corazón. Así que bueno, este es mi mensaje de hoy y nos vemos mañana en el último día de este reto.